Sailor Moon, una serie a la cual le tenemos mucho cariño, nos regaló mucha alegría desde los 90. En ella vimos batallas impresionantes, comedia, romance, reflexión, hasta incluso inspiración. Pero también hubo momentos en los que sentimos ganas de llorar por escenas cargadas de tristeza y emoción. Con mucho cariño he elaborado este video donde reviviremos los momentos más tristes y emotivos de Sailor Moon. Sailor Moon de los 90 se ha caracterizado porque muchos de sus villanos han tenido la oportunidad de redimirse y volver al camino correcto. En la segunda temporada, llamada Sailor Moon R, el episodio 70 para ser más precisos, Karmesai, una villana de Black Moon, perteneciente al grupo de las Hermanas de la Persecución, estaba profundamente enamorada del perverso Rubeus, a quien iba a obsequiar una fragancia, pero el villano destruyó el obsequio de manera cruel. No importa cuánto la joven se esforzaba para agradar a Rubeus, pues este solo le demostraba desprecio y solo estaba interesado en utilizarla para hacer el trabajo sucio. Peor aún, Karmesai tenía un concepto erróneo del amor y se engañaba a sí misma creyendo que era correspondida. En este episodio, Karmesai tenía la misión de atrapar a la pequeña Chibiusa. Después de tantos fracasos en episodios anteriores, la villana no se imaginaba que esta iba a ser su última oportunidad. Pero, una vez más, la niña terminó huyendo mientras que la villana se enfrentaba a Sailor Mars. Rubeus, siendo testigo del fracaso, estaba harto y no solo le confiesa a Karmesai el desprecio que siempre le tuvo, sino que también le entrega una bomba para que con ella destruya a las Sailor Senshis y también a ella misma. Posteriormente, el malvado se retira para nunca más volverla a ver. La bomba no logra su cometido, pues aparecen las otras Senshis para desarmar a Karmesai y enfrentarla. Sin embargo, la villana estaba con el corazón roto, pues ya no tenía a dónde volver, pues su equivocado amor la había abandonado de manera cruel. Sin nada que perder y en medio del llanto, se lanza en un ataque salvaje, culpando a las Senshis de su desgracia. Es aquí donde la misericordia y humanidad de Sailor Mars salen a relucir, pues siendo testigo de la desgracia de la villana, termina defendiéndola colocando su propio cuerpo como escudo, aun cuando estaba mal herida. Mars consuela a Karmesai y la convence de que no lo había perdido todo. Ella se tenía a sí misma y era dueña de su futuro. No era tarde para empezar de nuevo. Por último, Mars suplica a Sailor Moon para que convierta a la villana en humana y darle una segunda oportunidad. En Sailor Moon Stars, la última temporada, vimos a una Usagi muy deprimida, pues desde el inicio de la temporada, Mamoru o Darien, como lo conocimos en Latinoamérica, partió a estudiar en el extranjero por un largo tiempo. Aunque Usagi aceptó esta decisión y se despidió de la mejor manera, en realidad estaba destrozada, pero aún así se esforzaba para dibujar una sonrisa en su rostro. Rei, quien estaba más involucrada con Usagi, se dio cuenta de que algo no andaba bien, y como la mejor amiga, logra que Usagi confiese lo que estaba pasando. Su amado, que había partido desde hace mucho, nunca escribió, nunca llamó. El intentar comunicarse con él era inútil. Había desaparecido por completo, lo que provocaba un sentimiento de soledad y abandono en la joven Usagi. En una ocasión, Usagi se aisló de los demás para sufrir en solitario.
Pero en ese momento aparece el enemigo para arrebatarle su semilla estelar. El ataque es interrumpido por una rosa que al parecer fue lanzada por Tuxedo Mask. Sin embargo, se trataba de Seiya, una Sailor que estaba enamorada de la protagonista y que salió en su defensa. Cuando la villana cae derrotada, no le queda más que retirarse, mientras Seiya acude a reconfortar a Usagi, pero esta ya no es capaz de reprimirse más y termina estallando en llanto. Cuando Seiya lanzó la rosa, Usagi se emocionó para tan solo después decepcionarse, pues era Tuxedo Mask a quien quería ver, mientras que Seiya le costaba aceptar que no podía obtener el corazón de Usagi. Ojo de Pez era un villano perteneciente al trío Amazonas del circo Dead Moon. Este trío constantemente fracasaba al intentar atrapar al Pegaso de los sueños. El trío Amazonas acostumbraba en enamorar a sus víctimas antes de atacarlas. Sin embargo, cuando Ojo de Pez fijó sus ojos en Mamoru, terminó enamorándose de él, pero como era de esperarse, Mamoru respondió con rechazo, no solo por el hecho de que él ya tenía Usagi como pareja, sino que además Ojo de Pez parecía ser un ser vacío por no tener sueños. Esto provocó que Ojo de Pez se cuestionara la razón de su misión y existencia, para posteriormente descubrir que él y sus compañeros, Ojo de Águila y Ojo de Tigre, eran en realidad bestias que gracias a un hechizo tenían la apariencia de humanos, pero para poder ser libres necesitaban tener éxito atrapando al portador o portadora del sueño que contenía el Pegaso y así poder ser humanos. Lo que el trío Amazonas desconocía es que Zirconia, la líder de Dead Moon, los estaba engañando y no les iba a brindar esa anhelada recompensa. Más a lo contrario, planeaba deshacerse de ellos por los constantes fracasos y sin que estos se den cuenta, habían enviado a una sombra asesina tras ellos. Ojo de Pez logra atrapar a Chibiusa, quien tenía el espejo dorado de los sueños y podía invocar al Pegaso que tanto estaban buscando. Incluso atraparon a Sailor Moon, quien siempre arruinaba los planes de los malvados. Sin embargo, la recompensa de su éxito fue la traición. El mago Piero se presentó para aniquilar tanto a las Senshis como al mismo trío de las Amazonas. El enemigo era tan fuerte que logra derrotar a Ojo de Águila cuando éste protegía a Ojo de Pez, pero además destruye el espejo de Usagi. En ese momento, Ojo de Pez y Ojo de Tigre deciden que su último acto será un noble gesto: sacrificar aquella fuente de energía que les permitía vivir y que además les daba la apariencia de humanos para restaurar el espejo de los sueños de Usagi y liberar a Chibiusa. Las Sailor guerreras triunfan sobre la sombra. Sin embargo, las vidas del trío Amazonas llegaban a su fin, habiendo cumplido con su último noble acto: sacrificarse por las protagonistas que luchaban por el amor y la justicia. El Pegaso, al ser testigo de este acto, los convierte en humanos, les obsequia un espejo de los sueños a cada uno y se los lleva para darles una segunda oportunidad. El trío Amazonas es libre por fin. Hasta este punto hemos visto villanos que lograron redimirse y obtener una segunda oportunidad, pero en este puesto tenemos a los príncipes Zafiro y Diamante, que, aunque se redimieron, tuvieron un trágico final. Diamante y Zafiro, villanos de la segunda temporada, habían sido desterrados de la Tierra del Futuro por la misma reina Serenity.
Esto habría provocado su resentimiento, el cual el gran sabio, un ente maligno, había aprovechado para manipularlos. Diamante era el gobernante de Black Moon. Deseaba vengarse y poseer a la reina de quien estaba obsesionado, mientras que Zafiro era el hermano leal que estaba dispuesto a seguirlo, hasta que un día Zafiro descubrió los planes del sabio. Las consecuencias fueron que el mismo Zafiro fuera malherido y tratado como traidor, sin poder defenderse o revelarle la verdad a su hermano Diamante. Zafiro no tuvo otra opción más que huir. Afortunadamente fue rescatado por las hermanas de la persecución, quienes ya habían abandonado el camino del mal gracias a las Senshis, y aunque le demuestran que era posible empezar de nuevo, ser felices y vivir en paz como seres humanos, Zafiro estaba determinado en salvar a su hermano sin importar lo malherido que se encontraba. A pesar de la intervención de las Sailor Senshis, Zafiro es exterminado por el maligno sabio en frente de su hermano, quien se lleva en brazos los restos de Zafiro, aún dudando si era un traidor o no. Un episodio más tarde, Sailor Moon hace entrar en razón a Diamante, convenciéndolo de lo equivocado que estaba y que su hermano Zafiro quería advertirle de la manipulación del gran sabio. Lastimosamente, Diamante muere en los brazos de Sailor Moon después de protegerla de un proyectil lanzado por el maligno. Sailor Blood es una guerrera que tenía la misión de proteger la puerta del tiempo. Su existencia era conocida solamente por la reina Serenity, lo cual provocó que terminara aislada y viviera en soledad durante siglos. Su primera aparición fue en la segunda temporada en la versión clásica o el arco de Black Moon en la versión cristal. Chibiusa, la futura hija de Sailor Moon y futura princesa, era la única persona que visitaba Blood. La niña no tenía amigos, incluso sufría las burlas de otros niños que la molestaban por no estar a la altura de su madre. Su crecimiento quedó estancado y su poder no se manifestaba. La niña terminó encontrando consuelo en la solitaria guardiana del tiempo. Después que la catástrofe destruyó el nuevo reino llamado Tokio de Cristal del siglo 30, Chibiusa fue al pasado para buscar ayuda. Inexperta, dudando de Sailor Moon, termina siendo capturada y convertida en la poderosa Black Lady. Sailor Blood, al enterarse que su pequeña Chibiusa estaba en peligro, decide intervenir abandonando su puesto de guardiana del tiempo. Y para evitar una catástrofe, termina infringiendo un tabú sagrado, el detener el tiempo, lo cual tenía el precio de la vida de la guardiana. La malvada Black Lady, al ver la escena, queda tan impactada que se queda estupefacta mirando cómo la Senshi, a la cual consideraba su mejor amiga, agonizaba y suplicaba porque salven a su pequeña dama, refiriéndose a la misma Chibiusa. Con un grito de dolor, Black Lady despierta del control mental del enemigo y termina convirtiéndose por primera vez en Sailor Chibimoon. La nueva Senshi corre para mostrar su logro a la guardiana del tiempo. Sin embargo, Blood se había ido. Gracias al sacrificio de Blood, Chibiusa pudo volver en sí y desbloquear sus poderes. La caída del Milenio de Plata es un evento trágico, pues es el resultado de una guerra injusta contra un reino pacífico que cobró la vida de la hija de la bondadosa reina Serenity, un hecho desgarrador
más aún si la madre es testigo de ver cómo su hija pierde la vida. En la versión de los 90, la bondadosa reina Serenity, después de derrotar a la malvada entidad Metalia, no dudó ni un instante en salvar a su hija y todos los que habían perecido en esta guerra. Para lograr esa bondadosa hazaña, la reina tenía que usar el milagroso cristal de plata, pero necesitaba utilizar una enorme cantidad de energía y, aunque el cristal de plata sin duda es poderoso, el utilizarlo puede ser peligroso para la misma usuaria, tanto al punto de costarle la vida. Y fue así como el reino lunar, que alguna vez estuvo lleno de vida y belleza, terminó. La escena de la reina agonizando mientras las víctimas se elevaban al cielo para volver a nacer es conmovedora. La reina se despide después de su noble sacrificio, con la esperanza de que su hija pueda ser feliz en la tierra en su nueva vida. Los generales del Negaverso son los antagonistas de la primera temporada. Para este puesto tenemos a Nephrite. Si bien su desarrollo en la versión de los 90 fue diferente al del manga y lo aleja de cualquier conexión sentimental con Sailor Jupiter, protagoniza una historia de amor con la mejor amiga de Usagi, Naru o Molly como la conocimos en Latinoamérica. En un inicio Nephrite la manipulaba para cumplir sus perversos planes, pero la persistencia y el carisma de la joven Naru provocó que el villano terminara encariñándose con la joven, y sin darse cuenta termina protegiéndola de los ataques de los villanos de su mismo bando. La misma Sailor Moon trata de evitar esta relación por el peligro que representaba para la integridad de su ingenua amiga, pero Naru hizo oídos sordos a las advertencias de Usagi y terminó enamorándose del villano. Nephrite había traspasado los límites, pues comenzó a sentirse enamorado de la joven, tanto así que despertó sospechas por parte de sus secuaces, quienes, al ver este inaceptable comportamiento y en medio de rivalidades entre los mismos villanos, secuestraron a la inocente Naru, pero esta es rescatada por el mismo Nephrite, pero la batalla lo dejaría malherido. Cuando la pareja creyó estar a salvo, son encontrados por las malignas, quienes hieren mortalmente a Nephrite, cuando éste intenta proteger una vez más a su amada. Es entonces que Sailor Moon, Sailor Mars y Sailor Mercury aparecen para derrotar a las malignas, pero su intervención fue tardía, pues la vida del general iba llegando a su fin por la herida mortal. Nephrite se desvanece en los brazos de Naru, quien llora desconsoladamente la pérdida de su amado. Una escena sin duda desgarradora. Las Sailor guerreras siempre han estado dispuestas a entregar sus vidas por el bien de sus seres queridos y el planeta. Sabiendo que ellas podrían no volver más, habían asumido esta responsabilidad. En la versión de los 90, la batalla contra Metalia fue tan brutal que tuvo un desenlace conmovedor. Previamente se nos mostraba a la protagonista teniendo un conmovedor momento familiar. Usagi había preparado la cena, un acto de amor que podría interpretarse como una despedida, para que poco tiempo después todas las Senshis se reunieran para partir a la batalla final. Pero antes de hacer la Sailor transportación, las chicas comentaban el cómo iban a continuar sus vidas después de derrotar a Beryl y la Negafuerza. Sin embargo, ninguna de ellas volvería. Cuando la batalla final comenzó, las Sailors perecieron una por una, al mismo tiempo de encargarse de las últimas malignas para que Sailor Moon estuviera a salvo y fuera ella quien pueda llegar hasta el objetivo final,
la joven Usagi era obligada a tragarse su dolor mientras veía morir a sus guerreras y amigas, e incluso pudo rescatar a su príncipe para simplemente verlo caer a manos del enemigo. Al final se quedó sola, pero aún así optó por seguir en la batalla hasta el final y asegurarse que tanto Metalia como Beryl nunca más vuelvan a hacer daño a nadie. La pelea final culmina con una inspiradora escena de la princesa de la luna luchando valientemente con el cristal de plata a su máxima potencia, junto con los espíritus de sus camaradas caídas. Usagi finalmente había logrado destruir aquel ente maligno que desde épocas antiguas le había causado dolor. Sin embargo, a causa de la cantidad de energía era tanta que la joven cae sin fuerzas para continuar. El escenario del enemigo comienza a destruirse, mostrándonos los cristales que albergaban los restos de las Sailors siendo arrasados por una explosión y una moribunda Sailor Moon desvaneciéndose en medio de lo que fue el Reino Oscuro. Sailor Galaxia es la villana más fuerte y cruel. En la versión de los 90, la batalla final contra esta nos dejaba una sensación deprimente de que el mal iba a triunfar. Pero además nos dejó un momento de tristeza cuando esta villana lanza un poderoso ataque mortal contra Sailor Moon y la Sailor Starlights. Pero Mercury, Mars, Júpiter y Venus no dudan en protegerlas y se interponen en el camino del despiadado ataque para ellas recibir el impacto. Esta vez Sailor Moon no contiene sus lágrimas y termina quebrándose, mientras una moribunda Sailor Mars la consolaba y las otras Senshis suplicaban a las Sailor Starlights que protegieran a su amada princesa de la luna. La despedida es desgarradora, pues Sailor Mars y las demás Senshis se desvanecen sin remedio alguno, sin que Sailor Moon pueda hacer algo, mientras que Galaxia se roba las semillas de las Senshis caídas. El trago se hace más amargo, pues Sailor Galaxia, de manera cruel y en medio de burlas, le muestra la semilla estelar del amado de Usagi como un trofeo. La razón por la que Mamoru había desaparecido y era imposible contactarlo es que éste nunca llegó a su destino. Resulta que el avión en el que él viajaba fue atacado por Sailor Galaxia y Tuxedo Mask no era lo suficientemente fuerte para hacerle frente. El impacto fue tan fuerte para Usagi que termina perdiendo la voluntad de pelear. Más tarde, las Senshis del sistema solar exterior intervinieron, pero poco o nada podían hacer frente a la malvada. Es entonces que Sailor Neptune y Sailor Uranus deciden cambiar de bando y se vuelven villanas con el fin de engañar a Galaxia, para ganarse su confianza y así acabar con ella a traición. Para eso tuvieron que eliminar a sus propias compañeras, Sailor Saturn y Sailor Pluto. También atacaron despiadadamente a la misma Sailor Moon, quien, habiendo perdido su espíritu de lucha, era protegida por las Sailor Starlights. Uranus y Neptune estaban esperando el momento perfecto para traicionar a la villana, y cuando ese momento llegó, utilizaron las armas que les había proporcionado la misma Galaxia en contra de ella misma. Sin embargo, Galaxia era más poderosa de lo que se pensaba. Apenas había recibido un pequeño empujón. Las consecuencias fueron que Galaxia les arrebató los artefactos que mantenían con vida a las traidoras. Sin salida, Uranus y Neptune comienzan a desaparecer, y mientras agonizaban, también suplicaban a las Sailor Starlights para que protegieran a su princesa. La conmovedora escena termina con ambas guerreras
tomándose las manos con sus últimas fuerzas. Las guerreras que se amaron permanecieron juntas hasta el final. Esta vez Sailor Moon había perdido a todas sus senshis. El siguiente personaje no solamente destaca por un momento triste o emotivo, sino que es el personaje más sufrido de Sailor Moon. Hotaru Tomoe desde muy pequeña sufrió un accidente del cual ella no iba a sobrevivir, pero su padre, el profesor Souichi Tomoe, hizo un trato con una entidad maligna para salvarle la vida. En la versión de los 90, Souichi era un padre que la amaba y desesperado recurrió al trato con tal de salvarla, mientras en la versión cristal era un déspota y egoísta que estaba dispuesto a entregar a su hija con el fin de cumplir sus ambiciones. Para ambos casos, el resultado fue el mismo. La pequeña Hotaru terminó siendo el recipiente de un peligroso demonio. El demonio que habitaba en su interior no solo le causaba sufrimiento físico, sino que a veces se manifestaba asustando a la gente de alrededor, provocando que la niña no tuviera ni un solo amigo, ni tampoco mascotas, ya que morían repentinamente por la cruel entidad. Pero además de la soledad, la pequeña sufría bullying en la escuela y el abuso psicológico del ayudante de su padre, Kaolinet. La soledad de Hotaru termina cuando Chibiusa se vuelve su primera y mejor amiga, pero su felicidad dura poco, pues Hotaru también era Sailor Saturn, la Sailor de la destrucción, a la cual las demás senshis temían incluso desde la era del Milenio de Plata, y veían que la mejor solución era acabar con ella. La misma Hotaru es consciente de que era capaz de lastimar a Chibiusa por la entidad maligna que habita en ella. Es por eso que ella decide alejarse y mantener distancia. Cuando finalmente Hotaru pudo derrotar al demonio que la poseía, despierta como Sailor Saturn, una senshi noble y de buen corazón, pero su misión consistía en sacrificar su vida para derrotar a Faraón 90, la entidad líder de los cazadores de la muerte. El sufrimiento de Hotaru había comenzado desde su niñez. Su madre había fallecido, su padre y ella fueron poseídos por demonios. Sufrió el rechazo de los demás. En la versión cristal, su padre murió como demonio. Es casi eliminada por Sailor Neptune y Sailor Uranus. Y cuando finalmente pudo ser libre, tuvo que entregar su vida para salvar la vida de los demás. Es por eso que el sacrificio de Hotaru ocupa el primer puesto.